Pensamiento y oración del día. Quiero un corazón como el de Jesús. Lindo sería tener un corazón como el de Jesús, porque así tendríamos toda la paciencia, la sabiduría, entendimiento y a la vez el saber demostrar el verdadero amor hacia los demás. Debemos aprender a tener un corazón como el de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Bello eres, Jesús, porque no solamente viniste a la tierra y nos diste toda palabra que hoy en día podemos utilizar cada día, sino que también dejaste atrás al Consolador, al que nos susurra y que nos enseña a escoger entre las cosas buenas. El diablo, el enemigo, siempre ha pretendido que nosotros no tengamos la sabiduría de escoger en lo bueno. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey Salvador, a la vez pedimos un corazón idéntico al de Él, para que tengamos todo lo que anteriormente mencionado y podamos continuar llevando la palabra a bendición a los demás. Es importante tener un gran anhelo, aparte de querer la vida eterna, de darle la oportunidad a otros de que también puedan recibir esta vida eterna, transformando su vida por medio de un corazón renovado, idéntico al de nuestro Señor Jesús, el cual vino a la tierra, se sacrificó por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Oremos. Jesús Todopoderoso, quiero transformar mi corazón. Quiero que mi corazón sea diferente, sea cambiado, sea renovado. Un corazón que pueda aprender a dar verdadero amor. Amor verdadero para todo el que realmente necesita ser amado. A la vez, por medio de tu Espíritu Santo, siempre tener el susurro de Él para guiarme sobre cada cosa que estemos nosotros por hacer. Que las cosas que pensemos sean todas basadas a ti y no a lo que nosotros queremos, sino a tu voluntad, Señor. Bendice a nuestra familia, bendice a cada uno, bendice este maravilloso día y danos todo el amor que solo tú sabes dar. Gracias, Señor. Dios le bendiga a todos. Lo presentamos todo en el nombre de nuestro Jesucristo, Rey, Señor, y el pueblo de Dios dice: Amén.